Bueno, muy bien, 15 minutos nos separan de las 5 de la tarde y vamos a hacer esto de charlar un poco sobre el origen de esta celebración, que es el Día del Trabajo, con Alberto Lettieri, que es historiador, investigador del CONICET, profesor titular de la UBA. Hola Alberto, Nico Yacoy, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias por atendernos en feriado, y justamente queríamos recordar un poquito con la audiencia, primero de todo, cuál fue el hecho que ocasionó la conmemoración después del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Bueno, el hecho que inicia o que de alguna manera se conmemora en esta fecha tiene que ver con una medida de fuerza que terminó una violentísima represión en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, y que a partir de ahí quedó instalado como un día de protesta y de lucha de los trabajadores en el marco de un contexto muy particular, porque Estados Unidos es el único país del mundo donde no se celebra hoy el Día del Trabajo, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo, en general, buena parte de las celebraciones que tienen alcance mundial han estado originadas en los Estados Unidos. Esto fue propiamente en Chicago. En Chicago, sí, fueron los denominados mártires de Chicago, y fue realmente una represión bestial en el marco de una sociedad donde no existían reglas para la asociación sindical, y donde de alguna manera era vista el peligro que significaba para el capital el movimiento obrero organizado. Claro, esto fue fines del siglo XIX, más o menos. Sí, a fines del siglo XIX. Bien, y un poco para que la audiencia haga una composición del lugar, lo que había era una, no sé si llamarlo precarización, porque no era una vuelta hacia eso, eran particularmente precarias todavía las relaciones laborales. Las relaciones laborales eran precarias, los sindicatos no estaban autorizados, eran clandestinos, y efectivamente las medidas de fuerza en general eran muy habituales. Lo que se hacía era tratar de incrementar la cuota laboral, es decir, el producto exigido diariamente a los trabajadores, o bien generar disminuciones en los salarios, a causa de una inmigración creciente que estaba recibiendo en ese momento Estados Unidos, y que generaba un ejército de desocupados significativos, y bueno, y era muy frecuente la práctica. Sí, lo que funcionaba con tolerancia oficial eran los sindicatos de esquiroles, que eran los sindicatos de rompehuelgas, que eran auspiciados por el establishment, y que claramente, y financiado por los empresarios, y que generaban, para los momentos en los cuales se generaban este tipo de huelga, la capacidad de un recambio de la masa laboral. O sea, una especie de antisindicato. Claro, es decir, un sindicato de aquellos que estaban cesantes, que eran mano de obra desocupada, necesitada de conseguir empleo, y bueno, aceptaban esto. Lo que ocurría era que se trataba de recurrir a la fuerza pública como para vaciar la fábrica, porque, con el paro no alcanzaba. El paro tenía que estar acompañado de la toma de la fábrica efectiva, porque si no, los trabajadores eran reemplazados por otros. Claro. Entonces, generalmente se daban escenas muy violentas donde las fuerzas del orden y los desocupados trataban de tomar por la fuerza las instalaciones, y los trabajadores que estaban en actividad lo defendían, y eran confrontaciones armadas de ambos bandos, aunque claramente las fuerzas del orden tenían un armamento muy superior. Ahora, puntualmente lo que se pedía en aquella ocasión era la limitación de la jornada. Se pide la jornada de 8 horas, efectivamente, que era algo que no estaba consagrado. De hecho, estaba instalada la idea que se presenta incluso desde la perspectiva del liberalismo actualmente, de que las condiciones laborales deben ser negociadas individualmente, de que hay una situación de igualdad en la negociación entre el capital y el trabajo, lo cual es totalmente ficticio, por cierto, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando se incrementaba la demanda, se extendía la jornada, y esto no era bien visto por los trabajadores, porque tenían problemas para cobrar sus salarios, sus jornadas extendidas, o no podían
disponer de su tiempo. Vos hablás de una represión particularmente cruenta. Lo que hay, entiendo, es un hecho de violencia con bombas molotov o algo así, después efectivamente una represión. A eso voy, que digamos, el tema era que como no se podía, el paro no se podía limitar a no ir a trabajar, había que tomar las instalaciones de las fábricas. Para tomar las instalaciones, generalmente esto se hacía recurriendo a la violencia porque las instalaciones tenían seguridad y además en ese contexto ya hubo un inicio de la agresión por parte de los trabajadores en el marco. Pensemos que los trabajadores eran generalmente anarquistas y planteaban que claro. El modo de lucha era la huelga general por tiempo indeterminado. Claro. Sí, y que era la manera de hacer quebrar al sistema, y que además era legítima la lucha armada porque era la única forma que habilitaba a golpear el corazón del capitalismo, que era tomar el control de la fábrica. Así es. Lo que siguió a esto es un juicio a los que se consideraron los culpables, cabecillas o responsables o líderes, y su condena a la pena capital, creo que fue la horca, no sé qué. Ahí tenemos a los mártires, digamos. Ahí tenemos a los mártires, pero esta situación en sí repercutió inmediatamente y tomó una escala mundial en ese momento, por lo menos a lo largo de todo Occidente, y se fueron generando protestas en otros lugares, porque en realidad, digamos, aquí se toma el hecho concreto de la situación de Chicago, pero no es una situación que fuera diferente a lo que estaba ocurriendo en otros lugares en ese momento. Simplemente es ilustrativo, porque aquí tuvimos por ahí un evento que es mucho en magnitud, es mucho más grave que esta jornada de Chicago, que ha sido la denominada Semana Trágica. Totalmente, sí. ¿No? Por la cantidad de víctimas, por la magnitud y la duración de la represión y demás. Pero bueno, de alguna manera creo que marca claramente las expectativas de la regulación del trabajo por parte de los trabajadores, la legalización de los sindicatos, el poner límites a la explotación del trabajo por parte del capital, y bueno, y cómo efectivamente los métodos no eran santos precisamente, y habilitaban la represión generalizada. Claro. Ahora, Alberto, es muy interesante lo que pasa en la Argentina con el 1 de mayo, porque yo lo decía recién al iniciar el programa. Yo no sé si nos retrotraemos a estos mártires de Chicago o pensamos en Perón. Digo, hay una estrategia muy interesante desde el punto de vista incluso comunicacional de apropiación de ese 1 de mayo, ¿no? Eso también es historia. Esa es historia, claramente, ¿no? Porque en realidad el 1 de mayo había sido siempre un día de lucha, un día de confrontación, hasta que Perón llega a la presidencia, y ahí vemos que hay un cambio en lo que tiene que ver con la relación entre los sindicatos y el Estado y el gobierno puntualmente, y efectivamente Perón avanza hacia la idea de celebrar la fiesta del trabajo, y no del trabajo que incluía al trabajo ya fuera del empresario o del trabajador, ¿no? Es decir, ya que era un planteo no clasista, sino en el contexto de la comunidad organizada, de distribución de funciones, pero de complemento entre capital y trabajo, lo que trata de hacer Perón es quitarle esa dimensión de conflicto para convertirlo en una celebración. Que sería un poco el Perón, o la idea del Perón de aquel discurso en la bolsa, ¿fue? El discurso de la bolsa es el discurso que tiene antes de asumir a la presidencia, donde Perón trata de tranquilizar a los empresarios. Claro, es planteo de la inclusión. El planteo de la inclusión y el complemento, ¿no? Que apunta a este escenario de 50 y 50 en cuanto a la distribución del producto bruto y la generación de garantías y de facilidades para el desarrollo del empresariado nacional, y a través de garantizar un ingreso adecuado, una dimensión de esparcimiento y también el acceso a servicios básicos y a la vivienda, que hasta ese momento estaban negados a los trabajadores. Alberto, ¿cómo nos podés contar o recordar ese fenómeno que es propiamente político? Vos nos decías hace un momento, los trabajadores eran anarquistas, ¿no? Y uno podría decir, bueno, su filiación política tenía que ver con eso, con el socialismo, con cierta izquierda. Nosotros venimos de un tiempo donde el trabajador es más bien peronista en la Argentina, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno de construcción de poder, ya hablamos de lo simbólico? Bueno, ¿cuál es la estrategia de construcción real, o los pasos de la estrategia de construcción real de poder de Perón para poder terminar en eso después? Mira, yo creo que es un fenómeno precedente que no hay que descuidar,
y es el hecho de que durante la presidencia de Irigoyen, ya sea con el caso de la Semana Trágica, o bien luego los sucesos de la Patagonia, hubo prácticamente un exterminio, o por lo menos una limitación muy significativa de lo que era el movimiento obrero organizado en el marco del anarquismo. Entonces, el anarquismo queda debilitado numéricamente en cuanto a su presencia. Más que la cooptación de Perón, lo que vos ves estaba diezmado. Primero estaba diezmado el anarquismo desde claramente el principio de la década del 20. Luego tenemos una situación muy crítica que se da a partir de 1828, con la Argentina llega a la crisis del 29 un año antes, y toda la década del 30 fueron años de una caída sistemática de los niveles de ingreso, de una caída muy marcada de la actividad económica en todas partes. Los sindicatos habían perdido buena parte de su conflictividad, hubo mucha represión sobre los intentos de medidas de fuerza en la década del 30, en el marco de un mundo en guerra, de la guerra civil española y demás. Y cuando Perón llega a la presidencia, plantea, primero su planteo programático es el hecho de que hay que tratar de incluir socialmente a los trabajadores para evitar la expansión del comunismo en el marco de condiciones de producción históricas que eran particularmente apropiadas para una radicalización del conflicto, porque era lo que estaba empezando a generarse a lo largo del planeta en el marco de los fines de la Segunda Guerra Mundial. Y luego Perón lo que va a hacer esencialmente es tratar de sintetizar una serie de reclamos de los trabajadores, de legislación que existía a nivel internacional, de expectativas sociales postergadas, tomándolas o incluyéndolas como parte de un programa político a impulsar desde el Estado. Entonces creo que lo que se ha señalado muchas veces es que si bien los trabajadores anarquistas habían sido trabajadores que tenían una formación significativa en términos ideológicos, y que los sindicalizados socialistas tenían una formación teórica y una disciplina gremial muy importante, con el proceso de inclusión social, de desarrollo de actividades del sector servicio, del área de la construcción y demás, se fue generando una masa obrera que prácticamente no tenía formación precedente, ni siquiera en términos, es decir, era más bien, estaban acostumbrados a prácticas de peonazgo en las provincias de origen. Entonces hay una heterogeneización del movimiento obrero, y claramente hay una actitud de paternalismo de parte del Estado, que para algunos socialistas, sobre todo, lo registran de una manera crítica. Incluso se van a radicalizar armando sindicatos comunistas. Pero el problema era que, es un poco esto es la economía estúpida, ¿no? Es decir, las condiciones que generaba Perón a nivel de la limitación de la jornada de trabajo, del estatuto del peón, a nivel de la asociación del trabajo con la inclusión social, la mejora sistemática de los niveles de ingreso, el acceso a la vivienda, el esparcimiento, a las vacaciones pagas y demás, fue haciendo que buena parte del socialismo reformista terminara migrando hacia el peronismo ante la imposibilidad o la pérdida sistemática de sus afiliados. Es que esa es otra interpretación que se hace después con el diario del lunes, ¿no? Esa construcción del Perón es en desmedro del Partido Socialista. Claramente, a nivel sindical sí, sí, porque en realidad el socialismo había planteado una serie de alternativas, pero no había fallado, o tal vez por una cuestión de exceso de principismo, muchas veces había fallado en la capacidad de implementación política de esos planteos. Entonces, pero lo que demuestra es que es posible llevar adelante esas reformas e incluso superarlas, pero además que es posible una unidad, una acción de consumo entre el gobierno y los sectores trabajadores. Yo creo que ahí está la piedra fundamental, la piedra basal de la experiencia. Seguramente. Alberto, muchísimas gracias por la charla. No, por favor. Un saludo grande, buenas tardes. Era Alberto Lettieri, que es historiador, investigador del CONICET, decíamos profesor titular de la UBA.